¿Uno? ¿Lo habéis visto? Oh, qué pasada. Profesor Tristán Castell de Pinós, se le saluda Ferran Prat al habla, a ti y a todos nuestros amigos y amigas del programa. ¿Qué tal? Bueno, este paso mágico de una botella andante, esto es telequinesis pura, por lo que creo yo, No, ¿eh? no, esto es... ¿Hay truco o qué? Mira, lo voy a hacer a cámara lenta. Sí, sí, sí. Bueno, esto es telequinesis Mira, acompañada. ¿has visto este vino Matsu, Sí. ¿Qué titulado tal, El qué tal? Pícaro? Un Muy toro bien. de denominación de origen. Para los que no bebemos vino, esto es un detallazo que tengo un vino en el cual, si me permites desvelar un secreto, un Un misterio, misterio. estoy haciendo por encargo divino, o universal, esculturas basadas en las cartas del tarot. Y me salió esta carta, el as de copas, que es una carta Mm. que denota mucha abundancia. Y digo, ¿seré capaz de hacer una escultura? Aquí la tenemos. Que sea el as de copas versión Ferran Prat de Sabiens en estructura. Y si te fijas, aquí hay una copa. Ah, Hay sí, una sí, copa cierto. incrustada con el oro, el color dorado, Mm. y quien la posea, la abundancia le llegará en abundancia. Por eso hoy he puesto este fondo que estoy muy Bueno, contento. Solo me bueno, falta ponerle un detalle aquí dentro tú haz y, clones de esta escultura y repártela entre los amigos que necesitamos todos abundancia sin control. Estamos abiertos al universo a que sea generoso, pero si necesitamos una llave que la tengamos, y ponerla en la cerradura, por descontado. bueno, Pues muy bien. estamos en unos tiempos que cada vez se tiene menos poder adquisitivo y encima, literalmente, como todo lo que pasa, nos roban delante nuestras narices una hora solar que para los niños que jueguen, para la gente mayor que esté un ratito más al sol, para los que tenemos un pedazo de tierra que podamos cultivar, que estés más tiempo, nos han robado esto y muchas cosas más quitando una hora. Oiga, es que no paran de tocar las horas. Bueno, lo mismo están tocando las horas y otras cosas también, que quizás son más dolorosas, ¿no? Pero vivimos en un mundo de control, como hemos experimentado recientemente nosotros, con una ausencia vacacional de la red por, digamos, órdenes de la superioridad, y estamos en un momento en el cual se cierra el círculo alrededor nuestro. Nos pensamos que aún estamos a tiempo de desactivar digamos, la cárcel definitiva que será la Agenda 2030. Cada vez queda menos tiempo y nosotros cada vez actuamos menos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Porque cada segundo que pasa, el cerco se va cerrando poco a poco, hasta que llegue a cerrarse totalmente y entonces no sepamos qué hacer. Estamos en un momento muy crítico, entre otras cosas, porque hay, digamos, como cambios de relato muy abruptos y violentos, en lo cual cosas verdaderamente importantes que están en primera línea se apartan y aparecen cosas que están fuera casi de cualquier tipo de discusión común para, digamos, los mortales como que no, estamos a pie de calle. Y entonces llega un momento en el cual realmente te das cuenta de que te están dirigiendo de una forma aleatoria hacia una visión y hacia otra, ¿eh? Y entonces, claro, esto es algo que yo percibo de una manera muy, 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 muy dentro de mí, y creo que hay muchísima gente que lo está percibiendo también. O sea, en este momento, la manipulación, la conducción de la masa humana o de lo que debemos pensar, lo que debemos aceptar, lo que debe ser nuestro interés prioritario, está comandada por algo exterior a nosotros, ¿no? Y ahora, pues bueno, este es un poco este momento. Llevamos aquí en Sabiens muchos programas advirtiendo
de que cada vez la cosa es más grave, más potente. Y ahora creo que hemos entrado en algo que hablaremos después, Ujú. que es, digamos, la exovisión. O sea, nos hacen huir de nuestra realidad para que nos concentremos en una visión externa. Y por descontado, y como todos estamos ya absolutamente saturados de mensajes del famoso no sé qué objeto interplanetario interestelar 3I Atlas, pues Ujú. claro, estamos mirando todos. Por cierto, había una película que protagonizada por Leonardo DiCaprio que se decía Don't Look Up, no mires arriba. Quizás deberíamos coger este mensaje y seguir mirando a nuestro alrededor y a las cosas más inmediatas. Y permíteme un momento que haga pues un pequeño, digamos, salto Ujú. cuántico hacia el programa anterior en el que hablamos del espectacular robo en el Louvre. Y Ujú. simplemente para confirmar que después de todo este tiempo que ha pasado entre que hicimos el programa, pues realmente parece ser que en estos mismos días, o es muy reciente, supuestamente se ha capturado a dos de los participantes en el robo. Ujú. De momento no tenemos muchas más noticias, excepto que vivían en un arrondissement en el Seine-Saint-Denis, tal como yo había predicho, que sería, digamos, procedentes digamos, de la población, digamos, más alejada del centro París, que probablemente son supuestamente no, digamos, franceses natos, porque uno de ellos ha sido prendido en el momento de intentar coger un avión rumbo a Argelia, y el otro que han capturado después parece ser que tenía también un plan de huida hacia Mali. Nos falta saber de los otros dos, espero que estos señores estén cantando la Traviata, la Bohème y todas las óperas, pero una detrás de otra, y que sepamos un poco más de todo esto, ¿no? Hay algo más que me parece interesante y que confirma lo que habíamos dicho nosotros en nuestro Ujú. programa anterior, y es que con mucha probabilidad estos, digamos, Arsène Lupin, así de nuestro tiempo, habían contado con una colaboración dentro del Louvre, cosa que se ha confirmado, al menos, digamos, hay unas informaciones que van en ese sentido. En tanto en cuanto, incluso, digamos, estos colaboradores internos habrían favorecido, digamos, una falla del sistema de detección. Una de las cosas que me ha llamado más la atención, bueno, aparte habíamos comentado que en la misma sala se habían desactivado unos sensores, etcétera, comentamos en aquel momento que hicimos el programa. Hay además una nueva información, claro, todo va siendo filtrado porque, claro, el tema es de una gravedad de seguridad tan importante para el gobierno francés que van con los pies de plomo. Que la cámara de videovigilancia que enfocaba justamente el punto por donde accedieron estos señores estaba dirigida hacia otro, digamos, hacia lo externo. ¿Sabes? Es decir, alguien se había molestado en dirigir esta cámara para otro. Parecía una Y esto, bueno, operación quiero dejar aquí. de este equipo de Misión Imposible, ¿no? Sí. Bueno, hay Tristán, algunos. Sí, dime. Sí, comentabas este tercer cuerpo interestelar, el 3I sí, Atlas, y hay exacto. algo muy, muy interesante y a la vez preocupante, que fíjate, Sí. se establece la paz en la guerra en la franja de Un- Gaza, un- casi inexplicablemente, tal como estaba todo, y curiosamente coincide con esta aparición de este cuerpo interestelar, el 3 y Atlas, y además, ojo, NASA ha activado, esto es muy fuerte, ¿eh? Ha activado el claro. protocolo de defensa planetaria contra el No, cometa. Oiga, no esto es es, no, muy serio. ¿Qué opinas, Tristán? bueno, creo que aquí hay mucho que contar, ¿eh? Y entonces, lo que pasa es un tema que es tan, digamos, farragosamente científico y, digamos, yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre a la química de los elementos interestelares
y digamos, la frecuencia de sus apariciones, pues sabemos que no es, lo que sí sabemos es que no es o no parece o nos dicen que no es, ¿eh? Atención, ¿eh? Porque aquí es que puede haber un relato conducido, que es lo que estaba intentando, digamos, exponer antes de hablar de estas nuevas noticias del robo de Notre Dame, Louvre. del Louvre, perdón, ¿eh? Entonces yo creo que puede haber aquí, digamos, un relato muy manipulado, muy, digamos, contradictorio, ¿eh? En muchos sentidos, y que va conducido hacia, de momento vamos a dejar un interrogante a ver qué es lo que pasa. Sabemos, bueno, que primero de todo es que el mundo de la astronomía en los últimos tiempos, en la, digamos, la modernización y el avance absolutamente espectacular del mundo de la captura de imagen en todos los sentidos. Yo en este sentido he sido, digamos, como un poco, lo he sentido en mis carnes, en tanto en cuanto como captor de imágenes he venido de la época analógica y he tenido que entrar totalmente en la época digital con unas modernizaciones absolutamente veloces que hacen que los equipos queden obsoletos prácticamente de un año para otro. Entonces, quiero decir, en el mundo de la astronomía y de la captura de las imágenes, digamos, de nuestras del multiverso, también ha habido pues un adelanto absolutamente brutal. Desde elementos situados en la misma superficie de Marte, por ejemplo, que es un programa de la NASA que ha quedado de alguna forma muy interrelacionado con el paso por, digamos, por esa zona tan cercana de Marte, tan cercana digamos, al recorrido de este objeto, vamos a llamarle objeto, porque tenemos todos la duda de lo que es, ¿eh? Pero quiero decirte que hay una cosa que hay esto y después otras cosas que son muy importantes, que son los telescopios que están en el espacio, que son los que permiten una aproximación y una definición, digamos, mucho más fiable que los propios telescopios ubicados en el suelo, ¿no? Sabemos que las primeras imágenes fueron captadas por un telescopio un observatorio, no un telescopio, un gran observatorio en Chile que forma parte de un consorcio de la NASA de 4 observatorios que están dedicados justamente a la búsqueda y captura, digamos, en el firmamento, que no sean, digamos, ni meteoritos, perfectamente descrito y catalogado, por decirlo de alguna forma. Un momento, Son 4 Tristán. observatorios y ¿Por el qué de cuando hablamos Chile de cosas fue el que interesantes, primero captó esta Tristán, señal. escúchame, ¿por qué cuando hablamos de cosas interesantes o ¿Perdón? nos banean el programa o se Sí. ralentiza o pasan cosas? Ahora se ha ralentizado y no es normal, no es normal. Incluso se te congelaba la imagen. Digo, oiga, Realmente, a ver si tendré que sacar la cruz de San Benito hasta para hacer un programa, por favor. espera que voy a buscar la mía, que tengo otra vez. Si entre las dos conseguimos que no nos pongan palos en las ruedas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Todo esto está muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Desde que ha habido esta modernización tremenda de elementos de observación del espacio, también hemos empezado a ver cosas que antes simplemente no se podían. Entonces, lo que se llama el primer elemento interestelar, que tiene un nombre de esos que parece un título de una canción de Pink Floyd, Tumagumma, se llama Oma Gum, no lo sé ni pronunciar. En el 2018, repentinamente apareció pues, otro que se llama Borisov, y después ha pasado un tiempo en el que todos los científicos estaban esperando a ver si había otro evento, y entonces de pronto 2025 aparece esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que realmente todos los parámetros de observación relatados hoy día, algunos de ellos contradictorios, todos de alguna forma reconocen que es algo extraordinario en tanto en cuanto no cumple con ninguno de los parámetros esperables, ni por la observación de los anteriores elementos interestelares, el 1 y el 2, y por lo tanto este es el 3i, 3 interestelar. Pues entonces, claro, realmente hay como hay un momento de reflexión, bueno, ¿esto qué es?
es algo totalmente nuevo, es una manifestación nueva. Entonces, bueno, primero, pues habla de que es un meteorito, que es normal, pero que es un poco especial, pero claro, ni por su dimensión, ni por su trayectoria, ni por muchas cosas, como por ejemplo, que parece que hay momentos en el que él mismo hace correcciones de rumbo. ¿Eh? Esto, claro, hay muchos observatorios, muchos observadores, muchos científicos que están aportando muchísimas teorías y muchísimas visiones y contrateorías. Y después, claro, todo esto empieza a causar, digamos, una cierta alarma, en tanto en cuanto es absolutamente nuevo. La teoría normal es que sí, que es un fragmento de algo, podría ser un exoplaneta, es decir, un fragmento de planeta destruido y convertido en asteroide que viniera de una parte del multiverso muy alejada, algunos dicen de 7.000 millones de años luz, y que por lo tanto, digamos, hace muchísimo tiempo que está vagando por el universo y que de pronto entra de una forma, digamos, con no es una órbita, no es capturado orbitalmente y por lo tanto se incorpora a una órbita, sino que va cruzando las órbitas de una forma programada. Y esto es lo que lo hace también Sí. absolutamente como para poner, digamos, las manos a la cabeza y empezar a despejar interrogantes, ¿no? Hombre, Tristán, hay cosas que me gustaría que nos analizaras. Uno, tiene Está una muy órbita hiperbólica. Tiene, exacto. según los cálculos, entre No es 5 elíptica, y es 11 hiperbólica. kilómetros de diámetro. Sí, Poca sí, sí. broma. Y además, lo que ha alarmado y alertado NASA y a todos los que estamos siguiendo un poco este tema, oiga, si tiene una cola, explíqueme cómo es que tiene una anticola. O sea, Claro, ¿qué es claro. eso? ¿Eh? Eso ¿Qué es lo que, diem? ¿Qué es eso? lo que ha llamado mucho la atención, muchísimas cosas, pero yo después querré entrar un poquitín en una visión un poco anti, como siempre, ¿eh? O sea, algo, a intentar aportar una visión nueva, ¿no? Porque, claro, hay muchísimos temas que, a ver, hay muchos observatorios que están trabajando en el tema, incluso los dos observatorios espaciales, el Hubble y el James Webb, que están en el espacio y que, por lo Sí, tanto, sí. su punto de vista es totalmente, digamos, no está limitado por la superficie terrestre, ¿no? Sí, sí, el Y, James claro, Webb, el TESS, el Swift, el hay Shepard, muchos más. los rovers Perseverance, el Curiosity que está en Marte, porque ha pasado muy En cerca de Marte es Marte, más ha pasado importante. casi dándole un beso, un abrazo. Pues bien, todas estas excepcionalidades han sido señaladas por digamos, el gurú de toda esta, digamos, teoría que roza casi en lo conspiratorio, en lo conspiratorio siempre y cuando ateniéndonos a los relatos oficiales que de alguna manera parecen estar un tanto mangoneados. Como por ejemplo, tú comentabas que este objeto, este supuesto exofragmento de un exoplaneta, o sea, que estaría en otro sistema solar lejano y que hubiera por algún motivo sido despedido por alguna catástrofe y entonces hubiera entrado a digamos, a esta nueva, no es órbita, porque tal como tú dices es bien extraña, porque es una órbita hiperbólica, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que las órbitas normales, supuestamente, si nos creemos la teoría heliocéntrica, porque claro, todos los que estamos metidos en el tema de que si la Tierra plana, que si la cúpula de plasma y todo esto, pues claro, todo este relato se desmontaría en 5 segundos, ¿no? O sea, partimos de la teoría oficial astronómica, digamos, de todos los centros, digamos, que no participan de las nuevas teorías de los mundos paralelos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues claro, esta óptica hiperbólica no es una elipse, que sería, digamos, como un aplastamiento de una óptica, ay, perdón, de una elíptica circular, sino que es hiperbólica. ¿Qué quiere decir hipérbole? La hipérbole es una elipse muy achatada por la parte ancha y que conserva los puntos, digamos, semicirculares o de cúpula elíptica en los extremos. Esto es bien extraño, ¿eh? Es decir, de aquí podríamos pensar que existe, digamos, una direccionalidad voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser un elemento tripulado o dirigido, ¿eh? Porque no tendría por qué ser tripulado. Si realmente, vamos a suponer, una voluntad externa
entre comillas, vamos a llamarle extraterrestre o extrasolar, decide enviar una sonda a nuestro sistema porque está pasando algo en nuestro sistema ahora, está pasando en nuestro sistema. No, no hay una emisión constante de riesgo nuclear. La palabra nuclear, la amenaza nuclear no está constantemente en el ambiente. Esto no puede ser captado por inteligencias externas. Hay algunas manifestaciones de militares que en zonas donde ha habido siempre elementos de silos nucleares o experimentos nucleares, siempre ha aparecido algún tipo de luz extraña como observando o como quizás controlando lo que estaba ocurriendo allí. Aquí podríamos pensar que quizás nos encontramos con algo parecido, pero no dejemos esta línea por aquí, después intentaremos retomarla, ¿no? De momento, esto es lo más espectacular. Lo segundo más espectacular es que está pasando muy cerca del Sol y cuando este objeto llega y es impactado por los vientos solares o por las emisiones de radiación, antes de que ocurra esa emisión, él reacciona enviando, digamos, como un elemento de control, que es como una especie de emanación energética que va en contra del sentido de lo que siempre estábamos acostumbrados a ver en los elementos, digamos, geológicos que circulaban por el universo, que eran una cola, un cometa con una cola. Y entonces, pues claro, sí que tiene una cola, efectivamente, pero de pronto eso hay un telescopio que lo capta muy bien, he visto las fotografías, y entonces emite una radiación o emite una fuerza o una materia en contra del Sol, antes de que éste produzca algo que pueda impactarle, lo cual esto nos obliga a pensar que nos encontramos con algo que tiene algún tipo de inteligencia o es capaz o conoce previamente cuáles digamos, las cualidades energéticas de ese elemento por el que tiene que cruzar, porque ahora va a cruzar por delante, por eso es tan importante el día 29 de octubre, falta muy poco tiempo, entonces por eso es tan importante, porque eso quiere decir que hay un proceso inteligente ahí, o comandado desde el interior o comandado desde un exterior que no somos capaces de pensar cómo, porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Y digamos, es el famoso chorro de energía que muchos que dicen que, claro, aunque fuera un aparato, digamos, inteligente, que fuera una nave, entre comillas, pues al circular por los espacios interestelares se llenaría de hielo y de partículas y que eso cuando llegara al calor o a la radiación sería emitido, pero no, a ver, amigos míos, no es a tal como he visto, no es como una nube que de pronto se forma, sino que es un chorro, un contrachorro de energía que se envía Ahora, de rectificación, de rumbo, ¿no? De trayectoria. Exacto. O de previsión de alcance de algún tipo de radiación que debe ser evitada, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sin entrar más, porque claro, hay temas de todos los tipos, digamos, el gurú de toda esta historia, que es el Avi Loeb y su equipo de la Universidad de Harvard, pues presentan una cantidad de anomalías tremendas, entre las cuales, quiere decir, emite pulsos intermitentes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Una piedra dando vueltecitas por el espacio puede emitir una radiación, pero un pulso intermitente, pero que es muy curioso que cada 540 minutos aumenta el brillo y se extingue. Y al cabo de 540 minutos aumenta el brillo y se extingue. Hay destellos intermitentes. Que mucha gente ha dicho, pues hay destellos intermitentes, es que hay como ventanas o misiones, que hay gente en el interior, que hay tripulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay después una emisión de un pulso que es muy curiosa, que emite un pulso, ¡pic!, una frecuencia, ¡pic!, ¡pic!, silencio, un pulso, ¡pic!, 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 otro silencio, otro pulso. Entonces, y esto se va produciendo constantemente, ¿no? Entonces, es claro, todo esto, queramos o no queramos, porque estamos hablando de que sí, que dice que tiene una superficie infinitamente superior a los anteriores elementos interestelares localizados que hemos citado,
que son 20 kilómetros de diámetro, un grosor de 6 kilómetros. Bueno, confío que esas mediciones sean fiables porque, claro, Y porque eso... van variando cada vez. Y una cuestión, ¿por qué crees? Y esto rondaba a principios de este mes de octubre, el 3 de octubre de este 2025, Mm, NASA deja de informar sobre TRES y sí, Atlas. sí, Hay como un sí, si silencio me extraño permites. mediático. Vamos a ir ahí, sí. El tema del cese de información de la NASA, hay otra cosa que es mucho más misteriosa, ¿eh? Porque claro, NASA de alguna manera está en las redes y tal, y constantemente emitiendo energías y Mm. tal. Pero los que no dicen ni mu son los chinos. Qué raro, ¿no? Esto no ha dicho ni mu. Aquí sí que hay un tema, hay un silencio informativo muy importante. El Es tema verdad. de este periodo en el cual supuestamente, y todos nos quedamos absolutamente a cuadros, cuando la NASA dice que no puede seguir captando imágenes, pues se les acaba el presupuesto. ¿Mande? ¿Mande? ¿Que se les acaba el presupuesto? Esto es después, algunos medios intentan buscar y se dan cuenta de que ellos siguen informando de otras cosas, entre ellas, supuestamente, la captura de una mini luna cerca del que sería, digamos, orbitaría, quizás mucho más peligroso o mucho más interesante. ¿Eh? Pero quiero decir que eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que no es que no hayan seguido investigando, porque sabemos, después hay esto que vamos a hablar de Marte. La estación de Marte es una estación que se programa con mucho tiempo de antelación. Es decir, que no puedes llamar a los marcianitos que hay allí controlando, tal, de, oiga, paren en la estación. No, 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 esto está en funcionamiento a pesar de que Donald Trump o quien sea ha dicho, oye, parar de hablar de esto. Punto. Esto ha captado imágenes muy cercanas del 3I Atlas, pero no han sido transmitidas. La NASA tiene las imágenes, pero durante el tiempo del apagón, cuando se sabía que iba a pasar por delante y que las imágenes capturadas serían totalmente explícitas y que de alguna forma valdría la pena mantenerlo en secreto porque todavía no sabían qué decir, porque estamos ante una controversia entre Avi Loeb y la NASA. ¿Eh? La NASA ha defendido constantemente de que esto es un asteroide, que no sé qué, que ahora pasará por delante del Sol. Atención, el día 29, faltan 2 días, vamos a estar alineados en el eje Sol 3 y Atlas y nosotros. Y entonces, ¿puede pasar algo ahí? Si eso realmente ha venido a emitir algún tipo de energía correctora, no se va a no va a pasar cuando nuestro astro rey, ¿m? El Sol, el elemento de, digamos, de emisión de la energía de la vida, se ha interferido por un elemento inteligente que de pronto pueda enviar, digamos, un punto, un láser, un super rayo a la Tierra y hacer algún tipo de corrección que ya nos iríamos mereciendo, que podríamos entrar después a este tema, piano, piano. Entonces, claro, Esto que el día dices, 20... Tristán, me recuerda un poco cómo se destruyó la atmósfera de Marte, que había una atmósfera. Incluso Ah, hay una zona que hay un extraño impacto de un rayo mm, en la superficie de Marte, ¿no? Que dices, oiga, y una ese, pregunta, ¿puede ser que todo esto venga relacionado con el año 1977, cuando NASA envió la Voyager 1, la Voyager 2, con la 2 con un bonito mensaje de que dónde está la Tierra dentro del sistema solar, de cómo son los habitantes, que hay hombres, claro, mujeres, saludos en claro. varios idiomas, 116 imágenes de científicas y de la cultura humana y Sí, sí, fuera a sí, sí, parar con los años que han pasado, décadas, a una sí. civilización de, oiga, si allí había Eso es. vergel de Es que todo, ahí, genético, de hay, naturaleza, atmósfera. hay muchas teorías, hay muchas teorías. La primera es la siguiente. Nosotros supuestamente, hasta prácticamente anteayer, hemos vivido en un universo totalmente colgado en medio del multiverso, sin ningún tipo de relación con nada más. Es decir, éramos habitantes solitarios. Ahora, claro, estamos aquello que se dice que se pone en la garganta
porque estamos viendo que esto puede ser la manifestación de una inteligencia que no es humana. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos científicos han llegado a decir que, claro, ¿qué esperábamos? Si emitiendo constantemente energía al universo de todos los tipos, no vamos a hacer ahora una relación de todo, incluyendo guerras atómicas o promesas de guerras atómicas o mantenimiento constante de una violencia encima de la capa de la Tierra. Hicimos un programa que dijimos que la Segunda Guerra Mundial no había terminado, todavía, y que estamos todavía viviendo en esa guerra. Pues claro, si existe una civilización, o vamos a plantearlo de otra manera, si existen otros buscadores de compañía en el espacio, ¿no habrán sido atraídos por todo esto y estamos siendo observados? No estamos observando nosotros al planeta, sí, perdón, al objeto, sino que estamos siendo observados. De momento, seguimos en este camino, que es el bueno, creo yo, que vamos a esperar este 29 de octubre. El propio Avi Loeb ha dicho, bueno, mejor que se cojan vacaciones para el 29 de octubre. Imagino que este señor no será, digamos, un elemento más de la conspiración, porque y si, después del fracaso de los bichitos y los fracasos de las guerras mundiales, y si al final, porque ahora, os voy a hacer un pequeño relato, ahora esto no fuera realmente una amenaza creada. ¿Mm? Dice, hay una colaboradora de Fernand von Braun que se llamaba Carol Rosin y que convivió con él en sus últimos años. Él ya tenía cáncer, pero se mantuvo al pie de la NASA hasta el último momento, como quien dice, ¿no? Y dice que le hizo muchísimas confesiones. Y entonces le dijo, mira, esto, él mismo a sus compañeros, a los viejos compañeros alemanes del paperclip que se los llevaron a Estados Unidos, también en sus últimos años de su vida les dijo, no tendríamos que haber dado nuestra tecnología a los americanos. Ahora me arrepiento. Entonces él dice, estos no pararán hasta conseguir encerrar a la raza humana en el planeta. Digamos, nuestro programa interplanetario era expandir la humanidad y el conocimiento del universo. Y estos terminarán convirtiendo el mundo en una granja humana controlada desde fuera. Y uno de los elementos que van a utilizar es la creación de un enemigo externo que no existe. Y será la creación de la guerra que después se conoció por la película Medes, que lo tenemos todos en la cabeza, la nueva guerra de las galaxias. Y entonces quizás nos encontramos esto. Alguien también en un momento determinado comentó, algunos videntes comentaron que en un momento determinado se utilizaría la amenaza extraterrestre para, de alguna forma, acabar de controlar a la especie humana, que es el plan de ese año que no vamos a citar aquí. Yo tengo una teoría, ya nos queda nada, 2 minutos, en la cual, si la guerra de Gaza se ha parado casi inexplicablemente, tal como estaba todo, si se acaba la guerra de Ucrania de una manera u otra en lo que va de año, preparémonos que lo de ahí va en serio. Esta es mi teoría. Yo digamos, se han difundido cantidad de mensajes apocalípticos, que si realmente se dirigirá hacia la Tierra, porque si es capaz de modificar su dirección, pues ahora cuando pase por el Sol y volvamos a verlo a mediados de noviembre, y podemos comparar que o una de dos, el perihelio sigue la trayectoria hiperbólica y atravesará todo el sistema solar y se perderá otra vez en la noche de los tiempos, o habrá un cambio de dirección. Entonces ese es el momento en el cual, digamos, podemos ponernos en precaución, por decirlo de alguna forma. Pero yo pregunto otra cosa. Unos seres de otro planeta, ¿por qué tienen que ser malignos? ¿Por qué podemos pensar que todo el mundo es tan malo como nosotros? Es que a lo mejor es la segunda venida, la parusía. Amigo, ¿me entiendes? A lo mejor es la salvación y no la perdición. La perdición para algunos. Pero hay otro tema
que nos hemos dejado por aquí en medio, porque claro, el tema es absolutamente extenso e inacabable, ¿no? Que en algún momento un telescopio ha podido captar como unos elementos lumínicos alrededor de la masa que serían como compañeros, ¿no? O como pequeñas naves que acompañaría. Ha habido gente que dice, bueno, estos son, pues bueno, es una flota y que se dirigen a una misión, o otros dicen, no, no, es lo mismo el exoplaneta o eso que tiene una forma de exoplaneta, pero que es algo inteligente que se mueve por el universo, está perseguido por algo que no quiere que entre en nuestro sistema solar. Ojo, aquí podemos hablar de que quizás estamos asistiendo a una etapa de la guerra cósmica, que a veces hemos hablado de que es la guerra cósmica, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué desconfiamos tanto? Cuando nosotros somos tan malos que estamos dispuestos, estamos hablando constantemente, Pero como si ¿cómo no, habláramos. pero ¿cómo no vamos a desconfiar con los gobernantes que hay últimamente? Que parece que, O sea, cualquier mente universal lanzar que mire aquí. un continente próspero, no, desindustrializar, movimientos de tal, se permite la ocupación de la propiedad privada. Oiga, pero ¿quién es el peligroso aquí? Tristán, El nos tenemos... arrasamiento absoluto de la naturaleza, el arrasamiento absoluto y sin fin de la naturaleza, por gente que muchas veces levanta la enseñanza que no, nosotros somos muy ecologistas, mucho respeto, la señal de carbono y no sé qué, pero siguen. Nos tenemos que ir, Tristán. Casi que, visto lo visto, cogeremos la botella, y Hacemos un brindis por los que vienen a vernos, ¿no? seguiremos informando, que esto trae mucha cola Ah, y nunca mejor dicho. Profesor, como siempre, muchas gracias. Y amigos y amigas, gracias a vosotros también. importante que cada uno saque sus propias conclusiones. Conclusiones. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.